Buena tarde a todos, bienvenidos todos los presentes, quienes están en nuestra 36ª conferencia sobre educación matemática. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Es un placer para nosotros, para la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, para el Comité de Carrera de la Licenciatura en Matemáticas particularmente y el Departamento de Enseñanza de las Ciencias y las Artes. Siempre es un gusto y un placer tenerlos acá. Ya esta es nuestra 36 conferencia, ya estamos cumpliendo unos 5 años de permanencia en este bonito encuentro sobre educación matemática. En este caso, hoy nos acompaña la profesora Angélica de la casa, muy querida, amable. Ella está por acá visitándonos porque ella reside en Venezuela, pero está por acá visitándonos. Estamos aprovechando para que nos ayude y nos cuente un poco sobre sus experiencias doctorales o de investigación en educación matemática. Algunos hemos tenido la posibilidad de leer un documento previo que nos ha movido un poco las fibras, ¿cierto? Y nos conduce un poco a lo que va a ser la charla. Les solicito respetuosamente a los presentes que primero completemos la asistencia. La profesora Diana Jaramillo la estará poniendo permanentemente en el chat porque cada que entra alguien pues no alcanza a ver el tema anterior. También les solicitamos respetuosamente mantener los micrófonos apagados mientras que la profesora conversa con nosotros, no sé, unos 45 minutos, y luego de eso ya podemos interactuar con la profesora, podemos hacer nuestras preguntas. La profesora Diana va a ir dando la palabra, pueden levantar la mano o simplemente decir que quieren intervenir. Bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que esta grabación va a quedar disponible para todos ustedes en el canal de YouTube de la Facultad de Educación. Y por supuesto, recuerden que nos estamos viendo un miércoles, casi siempre el tercer miércoles de cada mes. Los esperamos entonces en la próxima ocasión, que ya será de octubre. Bienvenidos, profesora, bienvenida. Mucho gusto en Muchísimas. verla y presentarla, que me alegra mucho verla, ¿no? Que esté muy bien, entonces le dejo el micrófono, profesora. Recuerde que tiene ahí también para presentar. Muy bien, muchísimas gracias, profesor Leonardo, muy amable por su presentación, muy amable todos ustedes por estar presentes, acompañándome, interesándose en este tema en particular, y también muy agradecida a la profesora Diana Jaramillo por brindarme el espacio. No, con todos muy agradecida. Voy a compartir pantalla, un momentito. Sí, señora, quien pueda. Yo te aviso. Ahí ya te vemos. Sería ponerla en modo presentación. Voy que me cuesta aquí un poquito, ya voy. Ok, creo que allí ya está, ¿cierto? Sí, muy bien, Angélica. Perfecto. Bueno, el título que le he dado a la presentación que les traigo hoy es Aspectos constitutivos y emergentes de una educación matemática especial e inclusiva. Viene, como les dijeron, soy profesora en una universidad en Venezuela, en la UPEL Maracay. El logotipo que ven al lado izquierdo, pues es el del pedagógico en general, y el de la derecha es el del Instituto Pedagógico propiamente de Maracay, el Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara. Como un preámbulo, yo quería generar esta inquietud. ¿Qué implica abordar una investigación en educación matemática que involucre o que esté vinculada con la educación inclusiva? Obviamente para cada uno de ustedes tendrá una respuesta en particular. La mayoría de los colegas con los que yo he tenido contacto siempre aluden las necesidades de estar más preparados para atender a personas con discapacidad. El hecho de no manejar determinados recursos, tener aprensiones en determinadas circunstancias, por ejemplo, si van a trabajar con personas sordas porque no manejan la lengua de señas. Hay una gama muy grande en lo que es la inclusión, porque si bien estoy hablando de personas con discapacidad, que algunos pues la pensarían más cercanamente en estos casos, también abarca otros tipos de condiciones. Y en general, hablar de la educación inclusiva nos atañe a todos. Como ven, una imagen que tengo aquí al lado izquierdo, la traigo en este caso porque hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Paz. Y creo que la paz tiene mucho que ver con la inclusión.
El hecho de que nosotros fomentemos la inclusión desde las escuelas propicia precisamente el hacer cada día más posible también el compartir con otros. Como aquí les resumo, es reivindicar por una parte los derechos de la educación en grupos socialmente excluidos. También es el respeto a la diversidad de características del ser humano. Es promover una sociedad con mejores opciones para la convivencia. Ahora bien, el asunto en la conferencia va a tener como hilo conductor o referencial la tesis doctoral que estaba dirigida a la formación docente para una educación matemática especial e inclusiva. Este acrónimo EMEI es el que le hemos dado para hacerlo más abreviado y centrar de alguna manera la atención en aspectos de tipo teórico, conceptual, metodológico, didáctico, que la conformaron y que aún siguen emergiendo, porque es bueno, dado que aquí están muchos de los colegas que también se están formando en maestría o en doctorado, que nos sirva pues esto como una forma de diálogo. Eso sería como un subobjetivo dentro de esta plática, realizar un intercambio de reflexiones con quienes participan, como para compartir también la experiencia que ha sido para mí este trayecto de tesis doctoral, porque una tesis no queda sumergida solamente para una entrega en un momento dado o por cumplir vamos a decir, un proceso académico. Ellas siguen una evolución en la medida en que seguimos investigando el asunto, seguimos encontrando situaciones de interés que la fortalecen. Y bueno, por otra parte, también contribuir a la realización de otras investigaciones que sean afines a este tema y a futuro consolidar la EMEI dentro de nuestro campo disciplinar. Entre esos elementos constitutivos, una parte que suele ser común en todas las investigaciones es hablar de la identificación o la contextualización del problema. En el caso de cuando inicio la tesis doctoral, fue necesario ver a nivel internacional qué se hablaba sobre las personas con discapacidad. La ONU en el 2006 ya mencionaba que alrededor de 650 millones de personas con discapacidad se tenía el registro de ellas a nivel mundial, o sea que no era un grupo tan minoritario como al principio se creía. También la UNICEF hablaba desde el 2013 de la formación del docente en cuanto a lo que promueve para la inclusión. López y Valenzuela en el 2017 hablaban de la inclusión como una capacitación necesaria para el docente. Y en América Latina en particular se hablaba también de que alrededor de 85 millones de personas tenían alguna condición físico-motora, cognitiva, que de una u otra manera también estaban al margen de la educación. En cuanto a nuestro campo disciplinar en la educación matemática, ya existían algunos documentos que trataban este asunto. Puedo resaltar el de Mujica y Aque, que en el 2005 hablaban de la formación matemática que tenían los docentes que egresaban de educación especial en México. Y toda una problemática que hay allí, porque también para los docentes que egresan de esta especialidad existe una gran contrariedad en cómo enseñar matemática, porque no están formados específicamente para esta área. Otros eventos también procuran, desde hace unos años para acá, tratar este tema. Venezuela, obviamente, no está ajena a esta situación y existen documentos tanto que abarcan lo que se estima de las personas con discapacidad, por ejemplo, a nivel de, podemos decir uno de los tantos que están allí, la misión José Gregorio Hernández, que fue dada en el 2008 con la intención de darle una atención a las personas con discapacidad a nivel de salud. En las visitas que hacían alrededor de más de 600,000 viviendas, encontraron mucha cantidad de niños, niñas, adolescentes y personas que con sus condiciones no tenían una escolaridad. El RUSNES, que es un registro
único del Sistema de Ingreso Nacional para la Educación Superior en el 2009 y ya daba un indicativo de que alrededor del 1% de las personas con discapacidad no ingresaban a la educación universitaria, o sea que no se daba tampoco una continuidad en su escolaridad. Y también a nivel de educación especial, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Educación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, toman en cuenta la necesidad de abrir espacios para atender a las personas, ya sea con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Igualmente, en relación a lo que se hace en educación matemática, existen trabajos en Venezuela que daban a entender, como el de Malavé y Manzanilla en el 2014, la necesidad de que los profesores estuvieran bien informados sobre las discapacidades, sobre las condiciones diversas que pueden tener algunos estudiantes para poder atenderlos mucho mejor en el aula. Obviamente existen muchos otros documentos, aquí hago solamente un bosquejo de algunos, pero algo que era también muy importante era lo que me motivaba dentro de consolidar una carrera que promoviera o que estuviera acorde para la formación del docente, una formación que debería ser continua. Y más considerando también dentro de las lecturas lo que se considera un aula como una comunidad de aprendizaje, que bien lo dice González en el 2002. Y dentro de nuestras aulas, el hecho de tener a personas con distintas condiciones nos propicia una mejor convivencia entre todos. El hecho de que el docente de matemática necesita también ciertas herramientas para poder atender a este grupo en particular de estudiantes y que se viene gestando una serie de cambios en los procesos educativos, en lo que nos demandan también legalmente hablando el ministerio, las instituciones en general, pues daba más a entender esa necesidad de esa formación para el docente. Y nuestro pedagógico en particular es un centro de formación de docentes. Entonces allí había también como estaba emergiendo esa sensibilidad hacia cómo llegar a este tipo de población. En lo personal, fui tomando un interés especial hacia este tema, dadas las experiencias que se estaban dando en mi universidad a partir del 2008 con el ingreso de personas con discapacidad visual y con las que comienzo a trabajar en estadística. También la formación que había tenido en la maestría me daba un soporte como para querer ingresar a nivel investigativo y sobre todo ya a nivel doctoral. En este caso, era considerable valorar el rol que tenía en ese momento como educadora, como formadora de futuros docentes también, y tratar en este caso de asumir el trabajo doctoral con una voz propia. Al momento de realizar la tesis, entonces emergieron una serie de preguntas que confluyen con todos estos aspectos que acabo de mencionar, unos dirigidos hacia los contenidos matemáticos, otros hacia los procesos de la enseñanza y aprendizaje de la matemática y otra esencialmente a la formación del docente. Esto hace que el giro de investigación lleve a una interrogante directriz como era cuál es la formación inicial y continua que han de tener los profesores de matemática y los profesores de educación especial para gestionar el componente matemático en aulas de clase donde hayan sido integrados estudiantes con alguna necesidad educativa especial o con alguna discapacidad. Ahora, el trasfondo teleológico que esto tenía, de estas preguntas que allí pues no las explicito, pero bien se pueden observar a través de los objetivos que se generaron, era entre los específicos identificar los elementos o mecanismos que activaban procesos de conceptualización matemática en este grupo de personas que ingresaban a nuestra universidad o a otros institutos educativos. El otro aspecto era establecer relaciones curriculares
para la enseñanza y aprendizaje de esos contenidos matemáticos en ese contexto, tanto de la educación especial, que era parte de, o sigue siendo parte de la formación de docentes en nuestra universidad, como el propio de la educación inclusiva, que anteriormente lo he estado mencionando. Y también definir los aspectos esenciales para la formación de profesores que enseñan matemática en este tipo de ambientes inclusivos. Todo esto giraba alrededor entonces de un objetivo principal, que era caracterizar la formación que había de tener los profesores encargados de gestionar ese componente matemático en aulas de clases integradas, ya fueran por educandos con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. Ahora bien, como les decía, entonces trato de extraer acá como los aspectos más relevantes en ese proceso doctoral, y otro de ellos es el marco conceptual. ¿Bajo qué forma enmarcamos la tesis? Uno de los soportes principales lo vimos en Bertox y Córdoba, en el hecho de cómo comentan estos autores que la realidad es vista como la cara, como una moneda con dos caras. Una cara se genera a través de lo que ellos denominan socioestructural, que son los aspectos de tipo político, jurídico y todo tipo de lineamiento legal que nos hace a nosotros interactuar con otras personas. En este caso, bien valía en el estudio entonces realizar toda la revisión de lo que nos dan esos lineamientos a nivel internacional y nacional. Muy bien está desde los derechos humanos, el informe Warnock, la educación para todos, hasta llegar al más reciente, que es el Foro Mundial sobre la Educación en Incheon, dado en Incheon en el 2015, que la UNESCO luego saca un documento en el 2016 para hablar de esa educación del 2030, que aboga por cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible, en particular el que se pueda generar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover el aprendizaje para toda la vida de todas las personas. Esto implica que los países que allí participaron, que fueron 160 países, está incluido de hecho Colombia, Venezuela, debemos hacer lo posible porque nuestras instituciones, la misma formación del docente, sea la más idónea para atender a las poblaciones excluidas, poblaciones marginadas por sus condiciones, ya sea de carácter religioso, económico, social, o aún este grupo en particular que he estado mencionando, en el que más me aboqué en la tesis, que eran las personas con discapacidad. Pero abarca todo tipo de situaciones en las que las personas han sido excluidas. A nivel nacional, pues obviamente también tenemos una serie de lineamientos. Ya había mencionado yo la Carta de la República Bolivariana, la Constitución, perdón, de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley para las Personas con Discapacidad, y así hasta llegar al uno de los lineamientos que nos hacía mucho juego, sobre todo para la formación del docente universitario, que venía del Ministerio del Poder Popular de Educación Universitaria en el 2009, referido a las medidas de acción afirmativa para el ingreso de personas con discapacidad a instituciones de educación superior. Entre esas medidas, que eran 8, la primera y la segunda son muy específicas. La primera en cuanto a tener una plaza del 1% para atender a este grupo de personas a fin de promover su ingreso a las universidades. Y el último, tener una gestión, un respaldo, dijéramos, económico para hacer dentro de la universidad estancias que a su vez puedan atender a estas personas. Al hacer toda esta revisión, pues obviamente se observa, o pudimos observar, el esfuerzo para alcanzar esa equidad y justicia social y respeto por la dignidad humana. Todas estas leyes promueven o van hacia ese sentir. De una u otra manera, hacer énfasis en las oportunidades de ingreso y de continuidad escolar. Y lo otro, bueno,
sería muy importante que toda la comunidad educativa estuviera al tanto de estos aspectos socioestructurales. La otra cara de la moneda viene a ser la parte sociosimbólica, que está referida a lo que nosotros percibimos a partir de nuestros valores, de nuestras maneras de darle el espacio a ciertas maneras de actuar, o el modo como nosotros vemos esa realidad a partir de nuestro criterio. Y aquí bien veíamos la revisión documental dada por aquellas voces de autores que mostraban su perspectiva, su manera de analizar esta manera de inclusión o de anhelo porque se dé la inclusión. Muchísimos artículos, aquí podrán ver un matiz de ellos que hacen trabajo relacionado tanto para la enseñanza de la matemática como con el fin, ¿no?, de trabajar con las personas con discapacidad, tomando en cuenta diferentes enfoques teóricos, diferentes maneras de abordar el trabajo con estas personas, ya fuera usando tecnología, usando otro tipo de estrategias. Y en ese planteamiento de todos estos documentos que fueron leídos, bien vimos entonces un abanico muy amplio, donde permeaba las posibilidades teóricas, conceptuales, y que no están todavía del todo definidas en nuestro campo disciplinar como para seguir un solo criterio. La etnomatemática, por ejemplo, tiene bastante que decirnos sobre el trabajo que podemos hacer con las personas con discapacidad auditiva, vistas ellas como una comunidad social diferenciada. Pudiéramos también hablar del enfoque ontosemiótico, porque al trabajar las idoneidades didácticas pudiéramos tomar como referencia el análisis de una idoneidad mediacional, por ejemplo. Y bien, en esto cabe el ejemplo del trabajo de Torres en el 2013, que lo hace precisamente con este enfoque. En fin, la gama es muy amplia, pero nos muestra el trabajo de sensibilidad y de todas las teorías, como les reitero, que se vienen gestando en nuestro campo disciplinar. Ahora bien, una caracterización de esas discapacidades, dificultades de aprendizaje y de las mismas necesidades educativas asociadas a esas discapacidades fue parte de lo que logro con todas estas lecturas. Aquí les muestro un esquema que sintetiza cómo puede uno ver entonces que las personas con discapacidad son una parte de un conglomerado mayor que ha ido tomando el nombre como grupo de diversidad funcional. Y en este mismo esquema también otro más debo resaltar, y es cómo fue evolucionando la educación de una forma general a una que esperamos sea de orden inclusivo. En el medio, como verán, está la integración escolar, que ha sido un intermedio cuando se buscaba que esa escuela que estaba segregada, al hablar de la educación especial, como institutos donde estaban personas con alguna condición específica, pero que no se involucraban con otros, aquí empieza un poco a que ellos ingresen. Pero fíjense por la figura que trata de dar una referencia de cómo las personas en una integración no quedan totalmente con las adaptaciones, con lo adecuado e idóneo para ser atendidos en la escolaridad. Entonces, una inclusión escolar se refiere a la adecuación tanto de la infraestructura como del aspecto de formación de los docentes y de toda la comunidad educativa para que intervenga de una manera idónea en el hecho educativo para estas personas. También ante toda esta literatura, otra parte que desarrollo en la tesis es las distintas condiciones, sobre todo trabajo 4 en específico. Aquí voy a poner como ejemplo una de ellas. Con el caso de las personas con discapacidad auditiva se hizo todo el referente de cómo es clasificado a nivel médico su dificultad, es decir, si es leve o es profunda. Pero también hay distintas maneras en que se clasifican, no solamente por la capacidad auditiva, sino también por el aspecto de su manejo del lenguaje, hasta qué punto
se ve afectado la discapacidad auditiva en el lenguaje oral, porque puede haber una pérdida auditiva de manera prelocutiva, es decir, tener pérdida auditiva antes de los 3 años, y por lo general allí todavía no se ha consolidado mucho el lenguaje oral escrito, o si es poslocutiva, que por lo tanto permite que la persona ya tenga algún manejo de la escritura o de la lectura. ¿Por qué tener en consideración esto? Porque a su vez hay que manejar una forma lingüística en particular con las personas con discapacidad auditiva. Algunos, por ejemplo, saben el manejo del alfabeto unimanual o dactilología figurativa. Allí ven las distintas formas para colocar con la mano, con una sola mano, las distintas letras. Sin embargo, esta fue una manera de transmisión de nuestra lengua hacia las personas sordas, que no es la adecuada, dado que la propia lengua de las personas sordas es ágrafa. Esto solamente servía para lograr un canal comunicativo entre las personas con discapacidad auditiva y los oyentes. Dentro de todo esto, era importante saber entonces cómo generar señas adecuadas para la parte matemática. Dentro de la recogida de la información, se tenía por lo menos la base numérica del 0 hasta el 20 o hasta otros números mayores a través de señas apropiadas y creadas por los mismos sordos. Sin embargo, para lograr saber el manejo de una seña, es muy importante saber su forma, tanto fonológicamente hablando, que es toda esta estructura que ven aquí, donde se sepa la ubicación de la mano, la postura, si hay gestos a nivel corporal, porque cada una de estas señas en el carácter lingüístico pasa a tener una forma de duplicarlo o poderlo transmitir a otros. Y con esto poder ir dando una mejor configuración, ya sabiendo, ¿no?, que la lengua de señas tiene todas las características propias de constituirse morfológicamente, semánticamente, sintácticamente, pragmáticamente y fonológicamente, como está allí. Y lo otro, bueno, también dentro de lo que pude constatar es que se tiene la glosa como otro mecanismo para comprender las señas. Estas glosas también sirven esencialmente para hacer una transición de la lengua en señas a la lengua escrita. Y por último, en el caso de la persona con discapacidad, se hizo la diferenciación de la condición, cómo es definida, sus características, clasificación, etc. De esta misma manera se hizo con la discapacidad visual, se hizo con las personas con autismo y se hizo con las dificultades de aprendizaje, que fueron los 4 casos que atendí para el trabajo de tesis doctoral. Ahora bien, la escritura, como les decía, en mi tesis doctoral fue asumido a partir de las experiencias que fui desarrollando en un periodo de 10 años. Esto lo tomo en relación a otros autores que también nos hablan de que las historias de vida, las narrativas, son importantes en el transcurso de un trabajo investigativo, por lo que dan la posibilidad de enriquecer más el estudio del fenómeno. En especial, por ejemplo, se resalta la subjetividad, el narrar en primera persona en trabajos como la tesis doctoral de Morales 2012 y Villegas en el 2011, que alude, ¿no?, hace el comentario de que una autobiografía permite desempolvar esos recuerdos que pueden ser significativos para comprender comportamientos del presente. También otros autores lo siguen mencionando. Escribir la historia social hace un rescate de lo que está inserto en esa misma, en lo que tenemos en el fenómeno social educativo. Y por otra parte, relatando la propia praxis, se va gestando un docente más reflexivo, como lo dice Florentini, y también enriquece la interrelación con otros colegas, como lo dice Bolívar 2005. Toda esta intención de buscar
narrar mis experiencias, tenía también como eje la recuperación retrospectiva de la práctica educativa profesional que venía realizando. Entonces aquí entran tanto experiencias como la participación con los mismos estudiantes y con otros docentes. Aspectos conceptuales que también se tuvieron en cuenta, la definición de lo que es una educación matemática, basándome tanto en autores como León, González, se observa perfectamente que nuestra educación matemática reviste tanto el conocimiento de las teorías que tratan el saber, el aprendizaje y la capacidad de conectar la teoría y la práctica matemática, como el hecho de todo el estudio de la problemática específica de la transmisión y adquisición de contenidos, conceptos, teorías y en sí todo lo relacionado con la matemática en distintos niveles educativos y distintos grupos de personas. Ahora bien, la educación especial la tomo a partir de Farrell 2009, quien dice que ella promueve el progreso académico y el desarrollo personal y social de educandos con alguna discapacidad o con necesidad educativa especial. Jack Gross en el 2004 también mencionaba que dentro de la matemática se hace necesario que esa educación especial implique observar el manejo de abstracción y control de información. Bien sabiendo también que la educación especial se fomenta a partir del informe Warnock en 1978. Y en cuanto a la educación inclusiva, tomo del documento de Parra el hecho de que ella permite que todos los alumnos se beneficien de una enseñanza adaptada, porque eso precisamente es una de las cosas que implica la educación inclusiva, hacer adaptaciones curriculares. Y de una u otra forma, tener en cuenta dentro de la matemática, en esa educación inclusiva, como dice Adnikov, el aprendizaje activo, la negociación de objetivos, la demostración práctica y retroalimentación de esos contenidos, la evaluación continua y el apoyo constante en ese aprendizaje. Entonces, sumando las definiciones de educación especial, educación inclusiva y educación matemática, queda entre ellas un punto de intersección. Ese punto de intersección es el que hemos llamado educación matemática especial e inclusiva, que es un espacio de convergencia que se está dando de manera sinérgica entre esa educación especial, esa educación matemática y esa educación inclusiva, dadas las necesidades de los docentes que están involucrados tanto en una de las especialidades como en la educación especial, la de educación matemática propiamente, y la de educación inclusiva, que es un eje transversal que nos envuelve hoy en día con mayor razón. Ahora, otro aspecto que también para quienes desarrollan cualquier trabajo de investigación es el metodológico. ¿Cómo tomar entonces este trabajo? Y la mejor perspectiva que asumimos para él fue el de la perspectiva cualitativa, tomando el enfoque fenomenológico, porque bien como dice Husserl, implica la subjetividad, la posibilidad de alcanzar más comunicación abierta con las personas que están involucradas en este aspecto tan particular. También, por otra parte, es de carácter interpretativo, es decir, se asocia con el significado y sentido que la investigación toma en la visión de atribuirle a la información que se recaba. Por otra, bueno, en síntesis, se estructuró de una manera que tuviera una retrospectiva de múltiples visiones, algo así como un mosaico o como un rompecabezas donde fueron unidas las voces no solamente propias, sino la de otros actores, con el fin de entrelazar esas experiencias y saber cómo formar al docente que va a trabajar en esa EMEI. Obviamente pues estaba escrito en primera persona, en primera voz, estuvo orientado en preservar la información, buscando en lo posible mantener como una cadena de custodia
Y mientras emergían de una manera u otra los procesos de obtención de la información, estuvimos en un ir y venir. Muchos de los instrumentos que se usaron para recabar la información y analizarla se fueron consolidando en la medida en que fuimos tomando la información. Aquí un breve esquema de cómo entonces quedó el diseño de este trabajo. Se trató de un grupo de casos únicos dados en diferentes contextos que permitía una réplica y una extensión en casos muy específicos. Por la otra, la caracterización era que era incidental, dado que no estábamos solo abarcando el pedagógico, sino que vimos la necesidad de trabajar en otros espacios por la incidencia que precisamente tiene este trabajo en otros contextos. No era premeditado en el sentido de que, a pesar de que teníamos una estructura de trabajo, teníamos la libertad de amoldarnos de acuerdo a la circunstancia del momento. Por esto mismo también era oportuno, porque en el aspecto de la característica oportunista se refiere a ser oportuno, de cubrir en el momento con lo que podíamos tener. Por ejemplo, si en el momento nos encontrábamos con una persona que estaba especializada en atender a personas con autismo, en ese momento buscar la manera de darle una entrevista, de poder platicar con esa persona. Era también ocasional en el sentido de que la ocasión era única, era muy particular para el momento en que se daban los encuentros. Y en este caso tomamos 3 dimensiones que fueron la revisión documental, el campo empírico por el estudio de casos propiamente específicos, y el testimonial, dado los casos particulares de personas que a través de sus entrevistas nos decían sus experiencias, y el propio autobiográfico, que en este caso abarcó toda una dimensión de 10 años. Aquí hay un breve esquema de cómo se dio ese trabajo, entonces, de ir amoldando al grupo de personas con las que fuimos trabajando. Primero tomamos varios escenarios, fue el pedagógico, por ejemplo, otras instituciones como el CAIDB, que es el Centro de Atención Integral para las Personas con Deficiencia Visual, Cali Cantina, un instituto educativo, la UCB, la UCE, que es la Universidad de Carabobo, en el núcleo de La Morita, la UPEL de Maturín, la Universidad Nacional Abierta de Barinas. Tuvimos diversos estudiantes, 42 de ellos que pertenecían a educación especial, dos estudiantes que eran propiamente estudiantes que estaban a su vez preparándose como profesores, siendo ellos con una condición especial de discapacidad auditiva. Uno de ellos también era con discapacidad visual, otro tenía condición de Asperger, y también se trabajaron con 2 niños, uno de ellos con discapacidad visual. También trabajamos con profesionales, desde la directora del CAIDB, profesores del CAIDB también, profesores del INMAR y de los otros institutos que acabo de mencionar, y también trabajar con familiares, en este caso 4 madres de familia, 4 madres que precisamente tenían que ver con estos niños que estuve atendiendo. Las técnicas que se emplearon, entre ellas estuvo el análisis documental como parte de las dimensiones que habíamos mencionado, y los instrumentos para este análisis, pues, para lograr el análisis documental, fueron fichas de registro documental, fichas de mnemotécnicas. Aquí les muestro parte de cómo se estructuraron para ir haciendo después, recabar la información. Las observaciones de tipo participante, esto tomando libretas de notas para ir captando lo que iban realizando cada uno de los estudiantes, o en el caso de las personas en los talleres. Aquí hago un esquema de cómo, por ejemplo, se hizo el análisis de las señas, que esto fue fundamental dentro del trabajo.
basado en otra tesis doctoral de Pérez 2008. Por otra parte, también tuvimos el relato narrativo, que fue un documento autobiográfico y diarios de clase realizados por los estudiantes. En esos diarios de clase tuvimos varias sesiones, unas primeras donde nos ajustamos un poco a la sistematización de estos cuadernos hasta llegar a un lote final que se dio en el 2015, donde se sistematizaron cuadernos de estudiantes que, dentro de la especialidad de dificultades del aprendizaje, otros de dificultades auditivas, y la unión de ellos permitió hacer al final el esquema de lo que va a ser la EMEI. También en todo este grupo de cuadernos que se seleccionaron, se tuvo una descripción primera de cómo fueron las clases en esos diarios, el esquema después de caracterización que se le dio a lo que implicó el análisis. Para esto se usaron, se extrajeron palabras claves, se hicieron unas caracterizaciones y unos descriptores de los mismos. Y luego se pasó a hacer un paralelo entre las secciones a nivel curricular, didáctico y de las necesidades que ellos manifestaban en dichos diarios. Ahora también se hicieron entrevistas de tipo semiestructural, siguiendo libretos de notas, videograbaciones, y el esquema que se siguió para después desglosar estos videos fue más o menos siguiendo el que ven allí. También realizamos encuestas basándonos como instrumento en cuestionarios. Este era el cuestionario de preguntas. Y finalmente, a esos cuestionarios se le hizo un análisis siguiendo también un cuadro donde se plasmaba la pregunta, lo que expresaban en común los participantes y las consideraciones o análisis que se hacían de lo expresado. Al final también tuvimos talleres y fueron registrados en videos y en documentos de transcripción. Ahora, el esquema del desarrollo autobiográfico, como bien les vengo diciendo, abarca 10 años de trabajo, desde el 2008 hasta el 2018, configurando todo el espectro que se realizó con cada una de las personas con discapacidad que fueron atendidas y con los grupos, ya sea de profesores en formación que trabajaron en ese periodo en el pedagógico. Parte de hacer esta reseña autobiográfica tuvo una primera iniciación con lo que eran las expectativas y visión que tuve al graduarme, porque igual que muchos de ustedes cuando piensan en esto de la educación inclusiva, obviamente entra en relación qué he tenido de formación inicial para poder llegar a atender idóneamente a estos estudiantes. Pero también fue el hecho de la experiencia en el 2008 atendiendo un curso de estadística con personas ciegas. 3 de ellas, en sus condiciones eran diferentes. 2 eran personas con discapacidad visual congénita y otra fue adquirida. Y esto hacía que las características y el manejo del material también tuviera diversidad. Lo otro que también narro es el hecho de que surgieron nuevos retos, el hecho de participar en eventos, de trabajar con colegas que a su vez tenían afinidad al enseñar matemática a personas con discapacidad. Eso enriqueció mucho mi visión y obviamente en ese transcurso autobiográfico se habla también de lo que sucede en la institución, en el pedagógico. Como en nuestra universidad, a partir del 2000, empiezan a ingresar 2 personas con discapacidad y luego en el 2008 ya es total el acceso de este tipo de personas y comienza una serie de cambios curriculares dentro de nuestra institución. A su vez, se fomentó el trabajo de encuentros, de realizar experiencias entre colegas en alguna jornada. Esa jornada la llamamos Encuentro de Educación Matemática y Educación Especial, que se realizó en 2 ocasiones en años diferentes
y que permitió tanto la participación de los estudiantes de nuestra universidad que se formaban en educación especial, como personas también con discapacidad que querían saber más de matemática, y también otras personas que siendo profesores de matemáticas ya venían trabajando en esta temática. Todo esto, bueno, confluye a la final en el trabajo de tesis doctoral. Bien, como el título les mencionaba en lo que iba a ser esta plática, también tiene que ver con otros aspectos, los didácticos, pero esos didácticos emergen sobre todo al analizar el trabajo de tesis doctoral siguiendo los 3 objetivos específicos. Esos 3 objetivos específicos los fui enmarcando en lo que denominé ventanas. Una primera ventana trató todo el aspecto de atención a personas con discapacidad. Y en este caso, desde lo que fueron los niños, que no eran exactamente estudiantes de la universidad, pero que atendí en forma aparte, como los propios estudiantes que se formaban como profesores. El caso que aquí ven en la imagen es de una niña que está en primaria y que dentro de lo que pude realizar con ella, se dio el que ella ingresara a las pruebas de Olimpiadas Matemáticas. Este era un caso muy exclusivo dentro de Venezuela, era el primer caso que veíamos de una niña participando y que pudo pasar el primer nivel. Ella actualmente está ya en bachillerato y sigue todavía comprometida con el trabajar con la matemática, el querer participar en las Olimpiadas Matemáticas. Este año logró pasar a las finales y eso nos involucra mucho en el aspecto de cómo nosotros podemos entonces llevar esa matemática independiente de la condición. Aquí se ve en las imágenes como la prueba de la Olimpiada Matemática, la primera en la que ella participó, realizamos una serie de adaptaciones. Ella llevó la máquina Perkins, trabajó en forma totalmente independiente y pudo responder a los problemas que se le planteaban. Dentro de lo que fue importante aquí era hacer el acoplamiento entre lo que era usar el braille adecuado, el hecho de manejar materiales tangibles para ella que fueran de fácil acceso para su tacto, como por ejemplo ocurre con el uso del soroban. El trabajo con el soroban fue importante. La niña aprendió muy rápido a hacer sumas, sustracciones a través de este material didáctico. Ella también tenía cajas aritméticas en su casa, pero saber cómo se pueden manejar, cómo deben ser organizadas, era muy importante para que ella realizara operaciones básicas y también trabajara a la par con sus compañeros. Por otra parte, hicimos regletas de Neper que fueron de mucha ayuda para el manejo de las tablas de multiplicar. Aquí amplié un poco la foto de una de ellas para que vean cómo se realizó en braille cada uno de los números, y ella pudo distinguir a través de estas regletas muchas propiedades que tienen las tablas de multiplicar. Esto realmente a ella le fue fomentando y por eso les reitero la importancia del seguimiento que hubo con ella, que ha retribuido en el que ella sigue participando en estas Olimpiadas Matemáticas. También con las personas con discapacidad auditiva, ya los que están en la universidad, hemos hecho una serie de trabajos durante ese periodo de tesis doctoral al punto de generar 11 señas, acuñarlas en operaciones básicas y también en el uso de materiales didácticos. Aquí ven esta seña que tiene que ver con la propiedad conmutativa de la multiplicación, que fue abordada en forma interactiva porque el hecho de crear una seña debe ser de manera compartida, y cómo entre ellos se daba una plática donde veían la propiedad, cómo se cumplía, a partir de elementos concretos. Otra seña, como la que ven acá, fue realizada entre ellos para hablar del geoplano, porque otra de las inquietudes que hay es si estos estudiantes van a ser futuros profesores,
¿a qué grupo de estudiantes entonces le van a enseñar? Si es a su grupo socialmente común, entonces ellos deben tener unas señas adecuadas, tanto para la parte de la matemática como de esos instrumentos que favorecen la matemática. El otro aspecto que tuvimos en cuenta en el trabajo de tesis doctoral fue, respondiendo al segundo objetivo, a la práctica que se daba en el aula, a ese esquema curricular en el que se daba la enseñanza de la matemática a esos futuros profesores de educación especial. Entonces ellos vienen con una carga de temores y de prejuicios hacia la matemática. Se les hacía mucho trabajo, no solo didáctico, sino de talleres que investigaran, que ellos mismos vieran las opciones conceptuales que tienen distintos temas de matemática. Sobre todo abordábamos el campo de la aritmética básica y geometría. Y bien, se les pidió realizar estos diarios para que ellos mismos tuvieran un seguimiento de su progreso y manifestaran sus experiencias durante las clases. La sistematización que se le hizo a estos cuadernos, primero tuvo una parte de línea de tiempo donde se veía qué se realizaba en forma general en cada día. Aparte de esto, se hizo también el esquema día por día de inicio, desarrollo y cierre. En ese esquema encontrábamos muchas veces aspectos como el que vemos acá de una de las estudiantes, donde se veía muy interesada en comprobar que existen otras formas de hacer la división, otras formas de hacer la multiplicación, otros algoritmos que normalmente no los había visto en su escolaridad inicial. Y esto para ella era importante en su próxima práctica como profesional. Ahora, al analizar estos cuadernos, ir recolectando todas esas, dijéramos, expresiones que ellos daban a esa manera en que se realizaban las clases, se fueron conformando 10 descriptores. Yo no voy a hablarles de todos, voy a hablar de unos muy puntuales. Por ejemplo, el descriptor que se denominó introspecciones profesionales. En estos palabras claves que nos aludían a hablar de este descriptor era cuando ellos mencionaban su futuro profesional, cuando decían de mi práctica docente, cuando se veían ellos mismos hablando de su manera de actuar como profesores. Y se caracterizaba mucho, o pudimos hablar de este descriptor por las características que tenían implícitas de tratar sobre las manifestaciones y reflexiones personales que estos estudiantes realizaban al implicar cuestiones ante su futura labor docente. Sintetizo hasta allí para que podamos ver otra. Otra de esos descriptores fueron, por ejemplo, los roles del docente según el propio docente y la reflexión que daban del docente en su actuar. Aquí procedía mucho en las palabras, fluía mucho entre ellos decir la situación real que se presentaba para ellos mismos con el estudiante, el hecho de atraer la atención, las opciones de participación que tenían. Y la caracterización en sí que tenía este descriptor era que iba en relación a la intención del docente cuando asume diversas situaciones en el aula de clase, si se presenta como mediador, como observador, si se coloca en la situación de alumno, si entraba también en apreciaciones del propio docente, en este caso cuando se referían a mí como docente y reflexionar ellos mismos sobre su proceder. Así se dieron otros más, pero esto no fue el único aspecto. Una vez que se tenían la relación de cómo la forma curricular en que se había desarrollado el contenido, veíamos unas ciertas diferencias. Obviamente también esto dado a que las especialidades se enfocaban de acuerdo a su especificidad, a las que eran dedicadas, por ejemplo, a la atención de las personas con dificultades auditivas o con discapacidad auditiva, pues buscaban mucho más que se acercaran en los programas a esa atención a las personas con discapacidad auditiva, mientras que el otro grupo de dificultades de aprendizaje buscaba otro tipo de alternativa.
En ambos se cumplió con relativamente regularidad tanto la parte del desarrollo de contenidos de aritmética como el de geometría. En el didáctico hubo sus variantes precisamente por esas especificidades, y en cuanto a necesidades, pues obviamente las manifestaron en el caso del grupo de dificultades del aprendizaje, centrarse, por ejemplo, en lo que son las dificultades de aprendizaje de la matemática. Y en el de auditivas, pues considerar importante el trabajo de señas para términos matemáticos. O sea, volvía a surgir en ellos mismos esa expresión o necesidad de señas precisamente hacia la matemática. De evidencias y reflexiones que tuve de formación docente con otros colegas fueron muy diversas, ayudaron muchísimo a colegas directamente de educación especial que me brindaban a través de su experiencia cómo era el trabajo con las personas con discapacidad, qué debía considerar, términos, etcétera. El hecho de también hablar con los padres de familia me formó, me dio un soporte muy importante para entender la situación de este grupo en particular. Y bueno, ya el propio hecho de ir a eventos y atender a otros colegas que a su vez manifestaban sus carencias, sus situaciones. Esto tuvo toda una sistematización también en cuanto a recoger en algunos de estos encuentros, por una parte lo que eran las entrevistas, por otra parte lo que eran los cuestionarios. Esos cuestionarios, bueno, fueron dando a entender, por una parte, que no todos los docentes conocen de las discapacidades, no saben de qué instituciones pueden apoyarlos a ellos también para comprender esa atención. Resumiendo entonces, ¿qué emerge dentro de toda esta tesis doctoral? A la final surgen 10 aspectos que en relación a todo el proceso autobiográfico y con paralelo a lo que también expresaron los familiares, los mismos colegas, dieron a su vez la oportunidad de hacer una descripción de lo que llamamos el decálogo EMEI. En ese decálogo entonces aparecieron estas 10 características que consideramos importantes en la formación del docente que se dedica a enseñar matemática a personas con alguna condición. Tanto tiene que verlo la parte creativa, la autorregulación, la indagación, la participación, la interacción, el apoyo familiar, las acciones que se hagan en el aula, la comunicación, expresando ya aquí las las formas comunicativas, lengua de señas, braille, etcétera, como sistema BLIS, que no, bueno, queda mucho allí para decir, como también el aspecto personal y del desarrollo de esa intuición afectiva hacia con el estudiante. Y bueno, por último, otro aspecto que emergió fue la didáctica inclusiva funcional, dadas las características que vimos en los materiales didácticos, en la elaboración de los mismos, en la manera como se deben difundir, diferenciar, cómo edifican en la parte tanto conceptual como de interacción en el aula, y por el hecho de que con esta forma de didáctica, vista como ese diamante con esas 5 puntas, pudiéramos nosotros tener más cuidado o mejor consideración a la hora de las adaptaciones curriculares que tanto nos promueven desde la educación inclusiva. Va a quedar mucho para reflexionar, siento que me cubrí un poco más del tiempo, pero brevemente para decirles, la misma pandemia, aparte ya de cerrar un ciclo doctoral, también me mostró que, por lo mismo que les decía muy al inicio, que es un trabajo que va a seguir, no es una tesis que está concluida, se muestran unos avances, pero seguimos en una construcción porque bien la pandemia nos dio a entender entonces qué queda más por hacer.
porque en un medio donde normalmente lo regular era vernos con estos estudiantes, nos dejamos de ver con ellos, cómo entonces el uso de la tecnología podía propiciar realmente un adecuado aprendizaje de la matemática para ellos y para nosotros también cómo podíamos darla. Prospectivamente hay mucho todavía por hacer. Una de esas cosas que debemos seguir promoviendo es espacios dentro de los eventos que traten este tema para seguir haciendo posible una conformación de una educación matemática especial e inclusiva, como la he denominado yo, o como otros posiblemente la denominen una educación matemática inclusiva. Cada quien va tomando un lente y una forma de direccionarlo, pero la idea es seguir trabajando en este sentido por el beneficio de lo que hacemos, no solo con un grupo tan específico como el que les he mencionado de personas con discapacidad, sino por cualquier otro grupo que está segregado hacia la educación y en particular hacia la educación matemática. Bueno, muchas gracias. La idea era seguir compartiendo con ustedes y bueno, queda decir esta frase porque la siento totalmente. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo he sentido que durante todos estos años de trabajo he tenido una formación mucho más rica en la medida en la que he estado ejerciendo mi carrera y siempre siento que estoy aprendiendo con ustedes, aprendiendo con el estudiante en estos espacios. Entonces, bueno, eso creo que es muy importante. Aquí hay algunas referencias de las que he mencionado en el transcurso de lo que he comentado hoy. Y bueno, al fin puedo escucharlos. Bueno, Angélica, muchísimas gracias pues por tu presentación. Si quieres, quitas la presentación, Angélica. Sí. Me pareció muy interesante, pues además del ejercicio profesional académico, como conocer un poco más de ti en tu vida profesional e investigativa, ¿no? En ese último decálogo que nos muestras es bien interesante, pensando también en un proceso de formación de profesores desde la experiencia tuya como investigadora, ¿no? Muchas gracias, Angélica. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a los colegas que a bien tengan para preguntar, compartir, decir. Angélica, muchas gracias por compartir los resultados de tu tesis con nosotros. Tú sabes que yo también me muevo en el trabajo con la inclusión. Me gustaría que nos contaras un poco esa pregunta que te hacías al principio sobre esa caracterización de los profesores. ¿Qué encontraron en esa caracterización de los profesores? Bueno, la verdad que como parte de toda la estructura del trabajo emerge de las reflexiones propias de lo que yo venía realizando, la construcción de esa manera de ver a un docente que se especifique en atender a personas con discapacidad requiere mucho de la buena disposición, de tener algo más allá de no cumplir solamente un horario. Yo, por ejemplo, dentro del trabajo, vi la necesidad de quedarme con los estudiantes en tiempo extra. Eso parece un poco fuerte decir que tenemos más trabajo quizás hasta con la inclusión, ¿no? Y es un hecho. La inclusión nos lleva a un trabajo un poco mayor. Pero en el punto en el que quiero hacer esta reflexión, Lucía, es porque no podemos apartar eso como algo en lo que tenemos que dialogar en el momento en el que estemos en el aula. Yo que tengo que compartir con los profesores que están a punto de egresar de matemática, se los comento, yo les he dicho, ustedes tienen que abrir mucho su mirada, su corazón, su entusiasmo a trabajar con una persona con discapacidad. No pueden cerrarse nada más a un tiempo, a un currículo
estrictamente, porque tienen que abrirse a que tienen que hacer esas adaptaciones curriculares, a buscar estrategias alternas, a mirar la condición del estudiante, a ir un poco más allá, a abocarse a tener que investigar, aunque muchos de nuestros profesores ahora están buscando como alternativa formarse en la investigación. Es necesario que dentro de pregrado tengamos una formación ya propia en los aspectos de educación inclusiva, en los aspectos de investigación, en los aspectos de sensibilización, en el de compartir más con la familia. Entonces, Lucía, ese mismo decálogo que por el tiempo pues no pude desglosar del todo, cada uno de esos puntos, y algunos de los estoy mencionando aquí mismo, son relevantes para esa forma de ver a esa formación del docente que debe a su vez atender a una persona con discapacidad. Por ejemplo, si yo tengo una persona con autismo, yo no puedo estar ajena a las circunstancias de él, de sus características propias. Tengo que buscar lectura, tengo que tener a la mano el contacto con la familia, buscar esa comunicación que me permita a su vez el manejo de otra información adicional, porque tanto de la parte de lo que nosotros vemos de ellos es vamos a decir, como un matiz, perdón por quedarme aquí, pero es que me voy a uno de los estudiantes que tenía Asperger, y precisamente gracias a que podía platicar con él me llegó a decir por unas regletas que usábamos, regletas de Coursinet, que no podía trabajar con regletas de color marrón porque le hacían tener náuseas. Yo no podía trabajar con esas regletas, pero no sabía exactamente que a él le podían causar ese efecto. Sabemos que por el estudio con las personas con Asperger, ellas tienen más posibilidades a la lógica, que les gusta mucho la forma organizada de las secuencias en el trabajo, son muy estructurados, pero hay otras cosas que de pronto por el mismo aspecto, el espectro de autismo, pueden tener muchas diferencias. Entonces es necesario tener comunicación, necesario seguir leyendo, necesario compartir. Por ejemplo, el trabajo que tú realizas es importante tenerlo presente con el que estás realizando con la profesora Claudia, porque ese trabajo nos va a servir como una fuente para entender el aspecto casualmente del autismo. Esas especificidades de cada uno de los trabajos que se hacen suman en la formación del docente. Es decir, un docente, de acuerdo a la perspectiva MI, tiene que abrirse en esas 10 características, algunas que te estoy sintetizando aquí. Pero para mi concepto, emergen por el mismo hecho de cómo para mí fueron relevantes en el momento de trabajar con las personas con discapacidad. Muchas gracias, Angélica. Gracias, Angélica. Guillermo Silva, tienes la palabra. Muy buenas tardes, profe Angélica. Realmente estoy muy sorprendido con tu trabajo. Y estoy muy sorprendido por la complejidad de los conceptos que tú has desarrollado y has trabajado. Mirar, por ejemplo, el tema de las dificultades del aprendizaje en matemáticas, las necesidades educativas especiales, la discapacidad, la didáctica en la matemática, la formación de profesores, la inclusión. Yo creo que cada uno de estos conceptos, como hemos ido repitiendo aquí en nuestro medio, hemos ido acuñando un término, hacen bastante ruido, ¿cierto? Y bastante ruido porque, como tú lo señalabas, hacen parte integral de lo que debería ser la formación del profesor de matemáticas, dadas las circunstancias en las cuales nos estamos moviendo ahora en las instituciones educativas. Yo quisiera preguntarte sobre dos de estos términos que me gustaría que nos hablaras cómo han manejado ustedes lo de la inclusión
y lo que llamaríamos, lo que hemos llamado dificultades específicas del aprendizaje matemático, que veo que tú los tocaste en tu presentación y que han hecho parte integral del trabajo que has desarrollado. Nuevamente, profe, muchas gracias y felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias también, profesor Guillermo. Ha sido de verdad mucha la dificultad para poder discernir bien tantos términos. Yo empecé cuando en el 2008, por ejemplo, me hablaban de compromiso cognitivo y después empezaron a decir, no, no podemos decir compromiso cognitivo, debemos decir dificultad intelectual, discapacidad intelectual, y fue variando. Entonces, asimismo han venido variando muchos términos y casi que estamos en una marea de como si la educación también inclusiva nos estuviera poniendo a prueba con hasta qué punto vamos a seguirnos preparando y seguir preparándonos en otra cosa nueva, porque siguen surgiendo más cosas, ¿no? Yo tuve un momento, profesor Guillermo, en el que lo que hice fue hacer como una diferencia según las especialidades. Si yo iba a trabajar con la especialidad de dificultades del aprendizaje, tenía que manejar los términos de dificultad de aprendizaje y seguir en la caracterización de lo que estos estudiantes en formación requerían. Entonces, por ejemplo, tuve que investigar qué era la dificultad del aprendizaje en aspectos de la matemática, hablar de discalculia, hablar de acalculia, tener en cuenta que era de diferente, que la calculia no era posible tratarla, que la discalculia sí, que habían unas diferencias en la discalculia. Entonces, esos temas los tocábamos en la clase con estos estudiantes que estaban en formación. Cuando ya iba al grupo de dificultades auditivas, de discapacidad auditiva, perdón, ya con ellos tenía que tratar de hablar entonces de qué era lo que necesitaban. Necesitaban acuñar señas. Entonces yo tenía que saber lo de la lengua de señas, que por qué se llamaba lengua y no lenguaje, porque esa es otra. En Venezuela sí tenemos unos términos y aquí en Colombia tienen otros, y si va uno a España también hay otros. Lengua de signos, lenguaje de señas, uno lo escucha en otras partes. Pero entonces nosotros nos abogamos a un determinado autor. Yo, por ejemplo, tomé para el caso de la lengua de señas a Alejandro Oviedo, que es un representante lingüista por excelencia de Venezuela y curiosamente también ha sido aquí en Colombia, porque hay todo un documento que sacó Alejandro Oviedo para poder hablar de la lengua de señas colombiana y nos ganan una morena aquí en Colombia porque ya tienen la estructura fonológica de la lengua de señas colombiana y en Venezuela no. Fíjese qué contrariedad. Pero es así de rica la cuestión con la inclusión. Es supremamente rica. Rica en términos, rica en todo lo que uno puede seguir hablando de esto y podemos seguir encontrando más términos. Pero entonces para yo tratar de que esto no generara en mí un problema, le reitero, tomé la canalización de acuerdo a las especialidades. Y la otra especialidad que tenemos en la universidad se llama retardo mental. Irónicamente, está acuñado con un término que ya es obsoleto, que ya no deberían estarse considerando, pero todavía se gradúan profesores con esta especialidad. Recientemente, en el 2017, entró en vigencia un nuevo plan curricular y cambió por completo los términos de graduación de los estudiantes. Ahora ya no es el pensum ya no es de 5 años, es de 4 años. Y esto mismo cambió los nombres que se tenían a las especialidades de educación especial. O sea, que ahora, si yo tuviera que tomar mi tesis, no la podría hacer con base a estas 3 especialidades, porque ya las 3 especialidades no existen de la misma forma. Ganamos una cosa así con el cambio curricular, y es que dentro de la especialidad de matemática ahora tenemos una asignatura que se llama matemática y educación especial para que los profesores en formación de matemática
tengan un soporte para la atención a las personas con discapacidad. Y ahí hablamos de toda esta gama de términos, si se encuentran en cierto sitio usen tal término, si tal cosa pasa, que tengan la flexibilidad de pensar en los posibles términos. Pero le aseguro, profe Guillermo, que todavía lo que fui acuñando y lo que fui dando allí como términos específicos fue tomando como base ciertos autores y considerando las especialidades y la parte legal que rige en Venezuela. Aquí hablar, perdón, y me tomo otro comentario más. Aquí hablar de necesidad educativa especial es como un poco conflictivo. Yo estuve en un centro de rehabilitación porque me permitieron un espacio para trabajar matemática y no podía hablar de necesidad educativa especial porque en este instituto no hablan ya en ese término, dicen que ya es un término que no debe ser, que no es el adecuado. Pero yo me pregunto, precisamente por qué tengo que dejar de usar un término si todavía tengo un grupo que se sigue formando. Así me pasaba con educación especial. Yo no pude eliminar el término de educación especial en mi tesis porque tenía estudiantes que egresaban en esa especialidad. En Canadá no se puede hablar de educación especial. Se habla de otra forma, ya de educación inclusiva. Entonces, con esto le pongo ese ejemplo, pues que es complicado, pero creo que cuando uno por lo menos lo asume a partir de un determinado autor y de una determinada directriz legal, es muy válido seguir con el término y bueno, abrirse a lo que también nos exigen los lineamientos del Ministerio Educativo, porque aquí son unos y en cada país cambia. Gracias, profe. Me parece muy pertinente el comentario y realmente creo que pusiste pues el dedo en la llaga respecto a todo este debate que definitivamente pues no sabemos si ha obstaculizado el tratamiento a este tipo de poblaciones o si lo ha beneficiado. Yo no me atrevería pues como a decirlo, no soy un especialista en el área, pero sí recuerdo que alguna vez en el programa que tenemos aquí en la Universidad de Antioquia que se llama Educación Especial, pues se hizo algún tratamiento donde hicimos un trabajo cuando inclusive todavía estaba la discusión muy fuerte entre si las dificultades eran tratadas por un psicólogo o por un pedagogo, ¿cierto? Pero muchas gracias, profe, muy amable, y seguramente será motivo de una conversación posterior. Muchas gracias. Sí, sí, así es, profesor Guillermo. Y usted me dijo, me hace acordar precisamente de eso, de que nos podemos reunir y tratar este tema en forma como grupo, como un grupo de trabajo. Pienso que esa también es otra cosa que nos puede fortalecer en educación matemática, asumir un grupo de trabajo donde tengamos unas directrices y una manera de tratar este tema bien de lo que respecta a nuestro campo disciplinar. Eso es muy importante. Angélica, nos queda aquí una pregunta que hizo alguien en el chat. No reconozco el nombre de la persona. Dice, si quieres la lees, Angélica, sobre los recursos o materiales educativos que se han recreado y adaptado, ¿surgió alguna evidencia entre los compañeros de habilidad regular para que participen y aporten? Es decir, alguna reacción facilitadora, sea socioafectiva socioafectiva emocional, que piensa incluirlos también en los procesos. Si existen diferencias en el nivel infantil de primaria o secundaria o la superior. Y Angélica, yo creo que unos 5 minuticos para responder y ya vamos cerrando por efectos del tiempo. Sí, bueno, yo veo como que la pregunta trae muchas cosas al mismo tiempo, porque es que, a ver, si lo veo por el lado del impacto que tiene el uso de material didáctico en la parte afectiva, veo que por allí también va parte de la pregunta. Yo sentí muchas veces como, bueno, y es que no era solo sentirlo, ellos lo describían, ellos lo plasmaron en sus diarios, ellos mismos decían, el manejo de estos materiales didácticos me aportó más facilidad para comprender, por ejemplo, con el ábaco.
con el ábaco hubo distintos ábacos que estuvimos usando. El ábaco de Nepper, el ábaco de Kramer, el ábaco vertical abierto, el ábaco cerrado, cada uno con sus características y su manera de realizar, por ejemplo, operaciones. Si yo trabajaba con el de Kramer, tenía que hacer una separación numérica, siendo todavía con base 10, pero sumar un 7 era tener en cuenta una pepita de 5 y 2 pepitas de 2. No era el 7 de contar 7 completamente, una por una, sino que ibas a ver tres piezas y hacer una diferenciación. Los estudiantes mismos proponían aspectos para diferenciar los materiales, para hacerlos más, como dicho en otras palabras, potencialmente mejores a la hora de esa enseñanza de la matemática. Entonces yo veía que ellos mismos disfrutaban hacer el material didáctico porque ellos mismos lo hacían, ponían en práctica el contenido. Entonces, por ese lado vi cosas que sí favorecieron mucho. La otra parte de la pregunta se me va porque... un momentico, a ver si la puedo ver de nuevo aquí en el chat. Esto último dice, ¿qué piensa de... entre lo que viene a ser como la diferencia en el nivel infantil y de primaria, de secundaria o de superior? Me queda como decirle que sí hay unas diferencias, porque en la parte de educación primaria, por lo general, hay más acceso como a los materiales didácticos. Por lo general a los niños siempre se les permite el juego, se les permite otro tipo de actividades. Es quizás como más fácil llegar con estos materiales didácticos. Pero cuando son llevados a nivel superior, me parece muy curioso que facilite tanto al estudiante de una universidad que se supone que ya debía manejar conceptos básicos y que muchas veces yo notaba que tenía sus dificultades. Entonces uno dice, ¿por qué no los implementamos tanto, ¿no? Como ¿por qué no los tenemos como a la mano a la hora de enseñar matemática? Sin embargo, sabemos que para educación superior también se requieren otros contenidos y por lo tanto se va pensando en otros materiales de otro nivel. Uso de tecnología, GeoGebra, vamos a decir, otras posibilidades en materiales que enriquezcan contenidos también de orden superior. Entonces, lo que se diferencia es en los contenidos por una parte, porque no van a ser exactamente los mismos, tenemos que avanzar a nivel universitario con un contenido de mayor profundidad, y por otra, por el acercamiento con materiales quizás más tecnológicos, más especiales, porque bueno, el nivel de la persona también permite eso. Ahora, para las condiciones, para las necesidades educativas especiales y para personas con discapacidad, ahí sí es diferente. Ahí sí no necesariamente entre primaria y secundaria puede haber diferencia. Y esto lo digo en razón a la edad cronológica de las personas. Una persona con discapacidad cronológicamente tiene una edad, pero cognitivamente puede tener otra. Entonces allí entra en juego que podemos estar con una persona que está en un nivel superior, pero lastimosamente por su situación cognitiva o el desarrollo, o dijéramos todo esto de que tantas experiencias matemáticas ha tenido previas, se le facilite o no la matemática. Entonces ahí también hay que analizar hasta esos aspectos. Y por lo tanto hay unas cuantas diferencias como algunas similitudes. Angélica, muchas gracias. Yo creo que nos va a tocar hacer una segunda parte de esta conferencia porque hay mucha densidad y como muchas ganas de conocer un poco más de la experticia que tú tienes. La programaremos para otra oportunidad, ¿no? Pues sería muy grato. Ya es como desmenuzar un montón de sutilezas que tú las tienes muy claras y que pues para la mayoría de los que estamos acá no tenemos esa claridad, ¿no?
Bueno, colegas, yo creo que vamos cerrando. Un saludito pues especial al profesor que hizo esa última pregunta, es de Perú. Un saludo especial a los que están en Brasil, en Venezuela, al profesor que está en Manizales, bueno, al profesor que está en Caucasia, a todos. Colegas, pues los invito a darle un aplauso a Angélica. Gracias, Angélica, pues mm, por O por el tu acercamiento al delicadeza de tema. compartir con nosotros este trabajo, ¿no? Entonces, un aplauso. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a mí también claro, es que el trabajo es muy denso, el que realicé. Y tratando de resumirlo, pero quería que supieran un poquito de cada cosa, algo que ustedes pudieran decir, oye, si esto existe, ¿qué más se puede hacer? Porque siento que eso es una de las cosas que como que se pudieron dar hoy. Abrir el espacio, tener la posibilidad de hablar, como dices Diana, y ojalá tengamos más para seguir platicando. Hay muchas visiones con respecto a la inclusión. Hay quienes toman el sentido hacia la gente que está desplazada o el sentido de la gente que por ser grupo minoritario está demasiado excluido, grupos étnicos, y esos son otros trabajos de inclusión muy específicos. Bueno, gracias a Bueno, ustedes. muchas Gracias. gracias a todos. Angélica, nuevamente te reitero nuestro agradecimiento y seguramente seguiremos hablando de estos temas también.